Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Las personas que tienen hígado graso deben cuidar mucho su alimentación, pero muchas veces tenemos errores. Hoy os voy a hablar de qué tomar entre horas, qué aperitivos pueden resultar saludables si tienes hígado graso. Y estoy segura de que los alimentos que os voy a citar hoy como aperitivos saludables os van a sorprender. Muchas veces cuando hablamos de alimentos saludables que tomar entre horas, snacks, esos que tomamos cuando nos entra un poquito de hambre en algún momento entre comidas, solemos pensar que lo más saludable es el consumo de fruta. Bueno, pues en este caso, para las personas que tienen hígado graso, no es el alimento que nos vaya a resultar más beneficioso. El hígado graso supone una acumulación de grasa anormal, porque no es lo habitual, a nivel de las células hepáticas, que se denominan hepatocitos. Bueno, pues esos hepatocitos son como mochilitas que tienen la mala costumbre de acumular la grasa antes de mandarla a los depósitos de grasa. Y luego, claro, cuesta un poco más sacarla de allí y se van acostumbrando y cada vez van guardando más cantidad de grasa cuando la dieta no es adecuada o cuando le damos excesivo trabajo al hígado. El hígado tiene muchísimas funciones, más de 500, diría yo, funciones diferentes en nuestro organismo. Y realmente, pues sí, es uno de los órganos más grandes que tenemos, pero no es tan grande como para decir voy a controlar todo el metabolismo. Bueno, pues tiene unas funciones bastante importantes. Cuando nuestra dieta tiene exceso de energía para nuestros requerimientos, exceso de carbohidratos o incluso exceso de grasas, que generalmente en el caso de las grasas son grasas acompañadas de carbohidratos, el hígado tiene tendencia a guardar parte de esa grasa o de esos carbohidratos que hay que transformarlos en grasa para poderlos guardar en mis depósitos de almacenamiento. Bueno, pues en parte se pueden quedar retenidos, como os digo, en esas células del propio hígado, formando lo que se denomina un hígado graso. La fructosa, que todo esto os lo cuento en relación a lo que os iba diciendo de la fruta, la fructosa, que es el azúcar más abundante en la mayoría de las frutas, va directamente al hígado, porque no se puede utilizar directamente por las células. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, puede ir directamente a las células y después, si sobra, va al hígado y se transforma en grasa. Pero la fructosa va directamente al hígado. Esa transformación de la fructosa puede ser en glucosa para utilizarla directamente por las células. Bueno, y tendríamos un beneficio el consumo de fruta. Pero si nuestra actividad física es más bien escasa, es decir, si tenemos un estilo de vida muy sedentario, esa fructosa no se va a transformar en glucosa porque mis células no necesitan energía. Se va a transformar en grasa, algo que se va a acumular al resto de la grasa que ya tengo acumulada en el hígado. Así que vamos a ver otros aperitivos o algo para tomar entre horas que sí que nos vaya a resultar más beneficioso. En primer lugar, no puedo dejar de hablar, aunque no es sólido, sino líquido, pero sería un buen aperitivo, bueno, algo bueno para tomar entre horas, sería una infusión de té verde con un poquito de limón. Es algo que nos sirve para limpiar el hígado. De hecho, está estudiado perfectamente a nivel científico, demostrado el efecto beneficioso para reducir el hígado graso. Pero vamos con aperitivos sólidos. El primero sería el consumo de frutos secos y semillas. Y pensaréis, pero si tienen grasa,
cómo me van a resultar beneficiosos. Y si además tengo hígado graso, vida sedentaria y bueno, no necesito tanto exceso de energía que se me transforma en grasa otra vez. Realmente el consumo de frutos secos y de semillas debería estar adaptado e incluido, no es un extra dentro de nuestro patrón alimentario. Son muy saciantes y tienen un efecto antioxidante importante y de reducción de la inflamación. De hecho, hay unos cuantos estudios en los cuales se valora el efecto del consumo de frutos secos y semillas frente a su no consumo en relación a la pérdida de peso. Y se pierde peso más fácilmente cuando se incluyen los frutos secos que cuando no. Esa pérdida de peso va asociada a la pérdida de grasa. Pérdida de grasa que queremos que ocurra también en el hígado graso. Por lo tanto, el consumo adecuado, en cantidades adecuadas, de frutos secos y semillas nos puede resultar muy beneficioso para reducir los niveles de grasa acumuladas en el hígado. En segundo lugar, otra vez nos va a explotar la cabeza, el consumo de aceitunas, por ejemplo. Podríamos decir que de grasas saludables, pero cuando vamos a tomar grasas saludables así de aperitivo, a bote pronto, en cualquier sitio, seguro que aceitunas tenemos disponibles fácilmente porque es un aperitivo al menos muy tradicional en algunos lugares. Estas aceitunas nos ayudan a proporcionar ácidos grasos esenciales, por ejemplo el ácido oleico, presente también en el aceite de oliva, pero en su estado original, en su estado natural, ni siquiera de primera prensada, sino directamente estamos obteniendo todas esas sustancias beneficiosas que solemos asociar al aceite de oliva. ¿Qué ocurre en este caso con las aceitunas? Que se preparan en salazón y pueden aumentar el riesgo de hipertensión arterial en personas que tengan ese factor de riesgo, pero como beneficio para el hígado graso, nos olvidamos de la hipertensión, nos resulta adecuado. ¿Cómo? Igual que los frutos secos, en cantidades adecuadas, tanto por su contenido energético como por su contenido en sal. Y en tercer lugar tendríamos el consumo de encurtidos o de otros aperitivos que puedan tener también vinagre en su elaboración. Dentro de los encurtidos, yo diría que los más beneficiosos para mejorar el hígado graso serían los más fáciles, los más habituales: pepinillos en vinagre y cebolletas en vinagre. Además, son muy ricos en otras sustancias bioactivas con acción antioxidante y de mejora del funcionamiento del hígado. Pero en este caso tendríamos ese efecto relacionado con el consumo del ácido acético, que está presente de manera natural en el vinagre. ¿Podríamos decir que el vinagre es desengrasante? Bueno, pues ese efecto lo podríamos trasladar también al hígado. No es que directamente nos vaya a hacer perder grasa como si estuviéramos limpiando con vinagre, sino que puede ayudar a mejorar, asociado por supuesto a una dieta adecuada, a mejorar la desintoxicación, la limpieza del hígado, tanto de grasa acumulada a nivel de las células del hígado como de otros tóxicos que queramos eliminar con mayor facilidad, por ejemplo, a través de la orina, con lo cual nos ayuda a limpiar, entre comillas, de alguna manera ese hígado. Si combinamos todo, pues evidentemente nos va a salir mejor. Yo os he dicho que teníamos también otros alimentos con vinagre en su elaboración. Os he hablado de pepinillos, cebolletas como encurtidos habituales, industriales, fáciles de tener en la despensa, pero podemos prepararlos también en casa, como por ejemplo cebolla roja, que además es muy rica en pigmentos y en antioxidantes, zanahoria, calabacín. Podemos preparar numerosos falsos encurtidos, vamos a decir, en vinagre en casa. Y pescado azul,
¡ay! Los boquerones en vinagre, qué ricos que están, que además contienen ácidos grasos omega 3 que también tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Qué le pasa al hígado cuando acumula excesiva cantidad de grasa? Que se inflama y además puede agrandar su tamaño. Bueno, pues ese efecto antiinflamatorio también nos viene muy bien. Pero claro, todos estos aperitivos pues no tienen ningún sentido si no planificamos un buen estilo de vida que nos ayude a revertir, a reducir la grasa de esas células hepáticas. En primer lugar, es importante reducir o controlar la cantidad de carbohidratos presentes en la dieta, especialmente de carbohidratos refinados, es decir, consumo de alimentos procesados deberían desaparecer de la dieta y deberíamos también aumentar el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque ese aumento del gasto energético nos hace muchas veces necesitar parte de esas grasas para utilizarlas como fuente de energía, porque hemos dicho que al mismo tiempo reducimos o limitamos. A veces no es necesario hacer reducciones muy drásticas, no es necesario muchas veces, como os digo, llegar a dietas cetogénicas con contenidos muy bajos. Todo dependerá también de otros factores como el exceso de peso, la cantidad de grasa que tenemos que reducir para que no existan interferencias. Pero a veces simplemente reduciendo procesados, cantidad total de carbohidratos y aumentando el ejercicio físico se pueden conseguir resultados buenísimos en la mejora del hígado graso. Por lo tanto, creo que merece la pena empezar a darle un poquito vueltas a esa mejora de los hábitos nutricionales y de actividad física para conseguir revertir el hígado graso. Y todo esto de los aperitivos, bueno, pues lo vamos incluyendo también en el día a día, ya que muchas veces si estos aperitivos los vemos como algo especial, no entre semana en el trabajo a media mañana porque me entra hambre, sino en algo social que me ayuda también a mejorar mis hábitos, bueno, pues también podríamos ayudar a mejorar, como os digo, ese hígado graso teniendo opciones que me resultan más saludables que otras cuando salgo a tomar algo, por ejemplo, con la familia o con los amigos. Así que espero que estas recomendaciones os sean útiles y por supuesto que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.